Señoritas, señoras, señores participantes, buenas tardes. Queremos indicarles que al término del evento se les va a estar haciendo entrega de los certificados, los cuales van a ser canjeados por las encuestas que se les dio en la carpeta del día de ayer, encuestas que corresponden para evaluar tanto la jornada de trabajo del día de ayer como la de ahora. Así que les vamos a agradecer responder a las preguntas que ahí se consignan y entregarlas al final del evento para canjearlas por su respectivo certificado. Desde ya nuestro agradecimiento por su comprensión. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de exposiciones del segundo simposio contable y de auditoría del sector minero energético Trujillo, gestión de la responsabilidad social empresarial y su impacto en los estados financieros. En esta primera parte tenemos el conversatorio sobre experiencias en la contabilidad estratégica de costos en el sector minero energético. Como moderador estará el señor Walter Kulki Carrera. Él es contador público colegiado, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Posee un MBA por la Universidad César Vallejo de esta ciudad. Asimismo, es máster en tributación y asesoría fiscal de empresas en esta ciudad. Tiene un padre de finanzas en ESAM Lima, planeamiento financiero en NSR, Ohio, de Estados Unidos de Norteamérica, control de producción en NSR de Chile. Ha sido contador general de empresas como Empresa Agroindustrial Laredo del grupo Manuelita, Empresa Minera Antacori, Cyprus Mineral Company, Empresa Smith Klein Vision del Perú y de administradora de minas Condoroma, perteneciente al grupo Hosh Chile. También ha sido contralor de NSR del Perú. En la actualidad es superintendente de contabilidad de las empresas azucareras del grupo Gloria. Con esta presentación dejo con ustedes entonces al señor Walter Kulki Carrera, quien hará la presentación de nuestros invitados de esta primera parte y nos dará a conocer la metodología que se seguirá. Los aplausos para ellos. Señores miembros del Consejo Directivo, señores participantes, invitados, señores expositores, le damos la bienvenida a todos ustedes en este segundo simposio que desarrolla el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, en coordinación pues con las entidades que están muy vinculadas al sector minero energético. Quiero manifestar algunas reglas que son importantes para el manejo de este bloque. Cada participante tendrá pues 15 minutos para poder exponer el tema sobre la pregunta que vamos a formular. Nuestros participantes el día de hoy son participantes realmente de lujo, son participantes de mucha experiencia. Ellos son el señor Daniel Cabrera Ortega, que lo tengo acá a nuestra derecha. El señor Daniel Cabrera Ortega es ingeniero industrial, colegiado y graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, nuestra querida Universidad UNI. Ha realizado diversos cursos complementarios en instituciones como ESAM, Tecnológico Monterrey, Universidad Austral de Buenos Aires. Tiene una amplia experiencia en la industria petrolera, principalmente en el sector refino. Se ha especializado en temas de economía de refinación y control de gestión. Actualmente, el señor Daniel Cabrera ejerce el cargo de gerente de planificación y control de gestión, refino y marketing de Repsol Perú desde el año 2008.
Démosle un fuerte aplauso a nuestro amigo Daniel. Nuestro siguiente expositor es el señor Osvaldo Rondón Nieto, colega, contador público graduado en la Universidad Católica de Santa María Arequipa. También es economista de la Universidad San Agustín. Es magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también ha sido un MBA de Administración en Holanda. Se desempeña actualmente como gerente de contabilidad de la empresa minera Los Quenuales del grupo Glencore. Previamente ha tenido también una muy buena experiencia en otras compañías como Southern Peru Cooper Corporation, auditor financiero y jefe de contabilidad, y también ha trabajado en el grupo Carso. Démosle un fuerte aplauso por su participación. Tenemos también a nuestra invitada Beatriz Quispe. Ella es gerente senior de Deloitte, una empresa auditora muy reconocida en el medio. Tiene una amplia experiencia atendiendo a diversos sectores, a diversos clientes de empresas multinacionales, ¿no? Tales como industria de electricidad, minería, manufactura y servicios. Ella trabaja como senior en la auditoría de Deloitte, atendiendo pues a clientes importantes, y tiene una vasta experiencia en el manejo de lo que es auditoría en empresas mineras. Su formación académica lo ha realizado en una gran universidad como es la Universidad Nacional Federico Villarreal. Démosle un aplauso para él. Le digo que una gran universidad porque yo también soy Villarreal. Con gusto. Y finalmente tenemos a nuestra colega Indira Trujillo Ramírez. Aquí nuestra colega. Ella también es contador público colegiado, graduado de la Universidad Católica de Santa María. Ha seguido estudios en un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene también una amplia experiencia laboral, principalmente en el sector minero. Ha trabajado en empresas muy importantes tales como Minera Ubinas Incabor, Minera Antamina, Río Tinto, Minera Perú, y actualmente es gerente de contabilidad en Goldfield La Cima. Démosle un fuerte aplauso también a Indira por su participación. Pues bien, después de hacer esta breve presentación de nuestros expositores, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas que nuestros expositores van a tener que formularnos. Para ello, como les he manifestado, tienen 15 minutos de participación. El orden que vamos a mencionar es el orden que vamos a seguir para esta discusión, esta presentación. El orden es el siguiente. Primer término, el señor Osvaldo Rondón Nieto tendrá la primera participación. Le seguirá la señora Indira Trujillo Ramírez, y luego participará Daniel Cabrera Ortega. Finalmente, Beatriz nos hará también una exposición sobre la pregunta que vamos a formularle en su oportunidad. Pues bien, ¿estamos listos? Tarjeta amarilla, tarjeta roja, tarjeta verde. Bueno, están por acá. Muchas gracias. Están las respectivas tarjetas listas, por si acaso, para que tengan un mejor control de su tiempo. Ok, entonces empezamos la ronda de preguntas para Daniel Cabrera Ortega y para Osvaldo, sí, ¿no? La pregunta es: ¿cuál es la manera en la que se gestionan los costos dentro de su empresa? Inicia la ronda
nuestro colega Daniel Cabrera, disculpa, Osvaldo Rondón Mier. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al Colegio de Contadores de la Libertad y a la Sociedad de Minería por esta gentil invitación para compartir una experiencia en el tema de costos estratégicos. Bueno, yo les voy a hablar del proceso de mina dentro de un negocio de una mina subterránea. Nosotros producimos concentrados de mineral, son minas polimetálicas, y les voy a contar un poco cómo gestionamos los costos desde el punto de vista estratégico de control, más que desde un punto de vista contable. Y partiré diciendo que el rol, la responsabilidad de nosotros como contadores de costos es ir de la mano con la gestión operativa. Es decir, nuestro rol, nuestra participación se inicia cuando el minero empieza a hacer el planeamiento de la operación. ¿Y cómo hace el minero el planeamiento de la operación? En primer lugar, en una operación subterránea, el minero tiene que evaluar si efectivamente la extracción del mineral va a ser económicamente viable. Entonces, tiene que tener en consideración, en primer lugar, un concepto que es importante en minería, es la ley de corte. La conocemos técnicamente como el cut-off. ¿Qué significa? Que un bloque con contenido mineral puede tener diferentes leyes. Normalmente en minería subterránea, hablando de una mina polimetálica, podemos tener una ley de 2% a 5% en el metal principal, en este caso zinc, y también contenidos metálicos en otros productos, por ejemplo, en plomo, en plata, en cobre, en oro, dependiendo del metal. Ese es el primer gran concepto. El segundo concepto es, basados en esa ley de corte, tenemos que asignarle un valor al mineral. Es decir, entran a tallar otros factores aparte del contenido metálico, los precios de los commodities, las condiciones comerciales y el tema de tratamiento en planta. Entonces, el minero está haciendo una especie ya de estado de ganancias y pérdidas. Inicialmente, estima el ingreso a través del valor del mineral. ¿Cuál es el complemento? Si visualizamos un estado de ganancias y pérdidas, es el costo de producción o el costo de vender. Y ahí entra el gran concepto de minería, que es el tema de cash cost. El cash cost no es más que dividir el costo total de operación entre el tonelaje que se ha tratado en la planta. Entonces, en esos tres elementos, ley de corte, valor del mineral con las condiciones comerciales, dígase precios y condiciones de los contratos, más el costo de producción, el cash cost ya tiene, digamos, para establecer un primer elemento que es el margen bruto. En ese escenario, ¿cómo participa el contador de costos, el que hace la gestión de control de costos? Tienen que ir, como decía, de la mano y reflejar en los registros contables fielmente el proceso de producción. Y en este aspecto tenemos lo siguiente: el mineral no siempre se presenta en las mismas condiciones. Puede haber un mineral que se presenta en cuerpos mineralizados o en vetas. Y dependiendo de cómo se presente ese mineral, el minero va a elegir qué método de explotación es el más conveniente. Entonces, la contabilidad de costos tiene que brindarle información sobre el costo por cada método de minado. Y cada método de minado, a su vez, está relacionado a una especie de receta. Es decir, hay un nivel de producción ante el cual demando recursos, llámense materiales o insumos, servicios o inclusive el costo de labor. Dentro de esa estructura, lo que tenemos que tener presente es qué información nosotros le damos al minero. Este minero regularmente gestiona a través de los famosos indicadores de gestión, los famosos KPIs. Y los KPIs se establecen para cada proceso o actividad. Por ejemplo, en minería tenemos tres grandes procesos. Lo que es la perforación, proceso en el cual estamos hablando de un indicador que relaciona los metros lineales perforados versus los aceros que se emplean para ese proceso de perforación. Si hablamos del proceso de voladura, estamos hablando de explosivos respecto a mineral roto. Ese es un siguiente KPI. Un tercer KPI podría ser los metros cúbicos que se rellena ante un bloque que ha sido explotado.
Y ahí estamos hablando de un indicador consumo de cemento versus metros cúbicos que se rellena. Si hablamos de uso de equipos, también ahí establecemos algunos indicadores. Por ejemplo, si el equipo utiliza combustible, estamos hablando de que necesitamos un indicador de consumo de galones por horas de operación del equipo. Y a su vez, el equipo es demandado para cada uno de los procesos para el cual se utiliza en la mina. Entonces vean ustedes que hablamos ya en lo que es los términos de costo, estamos hablando de nivel de actividad o causante del costo, que es las toneladas que el operador minero planea explotar, y estamos hablando de ciertos drivers, como les indicaba, explosivo versus mineral roto, aceros de perforación versus metros que se perforan, o cemento para los metros que se rellenan. De manera similar se puede hacer un control para el caso del costo de los contratistas. En minería subterránea es muy común que se contrate y se tercerice los servicios. De esta manera tenemos ciertos ratios o costos unitarios que también debemos controlar. Entonces, todo esto, digamos, ya ha sido planeado por el minero. Ahora nosotros tenemos que darle a una herramienta. Y una de las herramientas que utilizamos nosotros es un método que llamamos PPE. ¿Qué significa? Precio, volumen y eficiencia. Regularmente los costos, cuando uno hace una comparación para la evaluación, dice: este es el costo planeado, este es el costo real y tengo una variación. Pero no solamente el tema está en explicar esa variación, sino hay que explicar cuáles son los factores que originaron esa variación. Con este método se analiza cada uno de estos tres factores. Por ejemplo, un insumo puede haber sido presupuestado a un costo de 100, sin embargo, el mercado, al momento de que uno lo adquiere, ya puede representar un costo de 110 o de 90. Es un primer factor que hay que evaluar. ¿Y dónde surge la parte estratégica? Porque permite rápidamente identificar una variación por precio para, de repente, retroceder al proceso logístico de abastecimiento y poder hacer algunos cambios, negociaciones consolidadas, o de repente hacer cambio de productos sin perder la calidad. El otro factor que está más ligado, digamos, al que planea la producción. Por ejemplo, el planner de mina puede haber indicado que va a extraer 5.000 toneladas, sin embargo, en la operación misma puede extraer 6.000 o 4.000. Él será el encargado de explicar la variación por volumen. Finalmente, tomando los ratios, los drivers, también se puede explicar variaciones por eficiencia. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un ratio de cuántos kilos de cemento se utilizan para rellenar un metro cúbico, ¿no? Si el ratio puede ser 10 kilos de cemento para rellenar un metro cúbico, ese es el ratio planeado. Entonces nos vamos ahora al ratio real y también podemos hacer una explicación acerca de la variación respecto de la eficiencia. Este análisis está más enfocado en el operador minero, que es el que usa el recurso. Entonces, ese es el método que utilizamos nosotros, además de otros métodos que podrían ser la cadena de valor. ¿Qué significa la cadena de valor? Identificar los principales costos dentro del proceso para centrarnos en la evaluación de esos costos, que cubriendo ellos probablemente se cubra un 80%. La famosa regla del 80-20. Ese es otro factor o otro método de análisis que se utiliza. Y finalmente, otro método que se utiliza bastante es la proyección, lo que le llamamos el forecast, es decir, cómo estoy en el real y cómo planeo los siguientes meses que todavía voy a ejecutar. Esto permite hacer correcciones, porque si ya en el real tengo una variación significativa, tendré que tomar medidas correctivas, tendré que cambiar de repente algunos controles para poder estar alineado a lo que uno espera, que es básicamente cumplir con metas de costo de producción, en este caso en particular, un cash cost que la organización define en su planeamiento estratégico y que toda la empresa debe de coadyuvar para que ese cash cost sea cumplido a cabalidad. En general, esos son los temas que yo quería tratar desde el punto de vista de la gestión del contador de costos hacia el operador minero. En un siguiente bloque voy a tratar un poco la parte que se refiere a el negocio
a lo que significa ya dar cuentas al accionista. Gracias por la Hemos recortado un poquito el tiempo en esta primera pregunta porque hemos incorporado una pregunta adicional con la finalidad de hacerla más productiva la visita de nuestros expositores. Así que vamos a sacar el máximo de estos minutos para que podamos tener una información bastante, se puede decir, contundente de lo que nosotros queremos, ¿no? Vamos a formular la pregunta a nuestra colega Indira Trujillo, ¿no? Que es la misma que le hemos formulado a Osvaldo, ¿no? La pregunta es: ¿cuál es la manera en la que se gestionan los costos dentro de la empresa? Invitamos a Indira para que dé sus comentarios. También tiene 7 minutos, porque hemos cortado un poquito el tiempo para poder formular la pregunta siguiente. Gracias. De todo, buenas tardes y muchas gracias al Colegio de Contadores de la Libertad y a la Sociedad Nacional de Minería por invitarme a esta presentación. Creo que es importante definir en principio que la empresa donde yo laboro actualmente es una empresa que produce concentrado de cobre con contenido de oro y que la explotación que tiene es de campo abierto. Y lo comento porque a partir de eso es que se define recién lo que sería una estructura de costos. Y como Osvaldo se ha ocupado de hablar ampliamente respecto a los key drivers que tienen para controlar los costos en la operación de mina, es decir, en la obtención del mineral o del cuerpo mineralizado, entonces voy a comentarles un poco sobre cuáles son los indicadores que usamos nosotros para medir la gestión en la planta de procesos. Nosotros extraemos el mineral y lo trasladamos a una planta concentradora donde principalmente el proceso está compuesto por la molienda, desde una chancadora, molino de bola y SAG mill, hasta un sistema químico-metalúrgico que es el de flotación. Entonces, como les dije al principio, es importante definir primero cuál es el proceso que tiene mi compañía, para poder establecer como contadores cuál va a ser la estructura de costos y por último poderle facilitar a la gerencia general, a la gerencia de gestión, los indicadores que les van a permitir medir la eficiencia de la gestión. En el caso nuestro, como les dije al principio, lo que hacemos es primero definir cuál es el proceso, después en base a la línea de valor que tenemos vamos a establecer la estructura de costos, se han identificado áreas principales, actividades, elementos de gasto y los componentes, digamos, que son costos directos, costos indirectos, costos variables y costos fijos del proceso de producción. Creo que lo más importante es enfocarnos en los costos variables, que en el caso de una planta concentradora, pues en el caso nuestro, por el proceso que tenemos definido, va a significar un costo variable importante el consumo de bolas, el consumo de reactivos y el consumo de energía. Entonces, los indicadores que la gerencia le va a pedir al área de procesos es que se mida respecto a cuántas unidades de concentrado ha obtenido en el periodo, cuál es el nivel de recuperación que ha tenido la planta de procesos, cuál es la cantidad de finos o contenido de cobre y contenido de oro que ha obtenido. Esta combinación de todos estos key drivers que he mencionado son los que van a medir la eficiencia de esta área. Como explicó Osvaldo, definitivamente cuando se define una estructura de costos, también tenemos que planificar cuál va a ser, o proyectarnos cuál va a ser nuestros consumos, en base a qué van a estar definidos los costos. En este caso voy a comentar sobre los ejemplos que mencioné: consumo de bolas, energía y reactivos. Los consumos van a estar principalmente influenciados por dos elementos, ¿no? Que es uno, cuántas unidades yo estoy produciendo, cuántas unidades yo estoy tratando, y el segundo elemento va a ser el precio. ¿Cuál es el precio que estoy pagando por la compra de estos suministros? En el tiempo estos pueden sufrir variación y eso también va a influir en mis costos. Entonces, al principio de la planificación voy a poder determinar en base a mi estructura de costos cuál va a ser los niveles de consumo en unidades, los precios, y el producto de ambos me va a dar el costo presupuestado en base al cual se va a medir también la eficiencia de mi proceso. Al cierre del periodo que está siendo evaluado, que en algunas compañías puede ser un mes,
pueden ser 15 días, puede ser un trimestre o un año, yo podré responderle a la gerencia respecto a cuál fue la eficiencia de mi gestión y cómo estos indicadores variaron en el tiempo y si estos fueron influenciados por el precio o por las unidades que produje. Es decir, si produje más unidades de las que yo presupuesté, definitivamente habrá habido un mayor consumo de estos elementos. O si los precios en el mercado subieron, también el costo de estos productos habrán subido. Entonces, tenemos de que la gerencia le va a pedir, voy a repetir solamente, nuevamente, medir la eficiencia del área de procesos por cómo se ha venido comportando el proceso de producción durante este periodo, cuáles han sido mis niveles de consumo, cuánto se ha visto influenciado por los precios que vienen del exterior y que yo no puedo controlar. Y en el caso, voy a mencionar, en el caso del plan de procesos, otro elemento que también es importante es el del mantenimiento. Habré planeado mis paradas de planta, habré planeado mis mantenimientos preventivos, mis mantenimientos correctivos, son los que no están planeados y han influenciado de repente en mi planificación original, y eso también me habrá demandado un costo mayor. Entonces le añadimos a los key drivers que ya mencioné también las horas hombre efectivas y la capacidad de planta que yo tuve para atender el proceso productivo, porque si tuve algunas paradas de plantas de improviso y tuve que hacer mantenimientos correctivos que no estaban planeados, pues habrá días que no habré operado o habrá horas que no habrá operado la planta de procesos. Finalmente, el gerente de planta de procesos hará reportes que podrían ser desde diarios, semanales, quincenales o mensuales. En el caso de mi empresa es así. Se le pide estos tipos de reportes con los indicadores que he mencionado, donde además incluirá cuántas toneladas ha procesado en el día, cuánto ha sido el nivel de recuperación, cuánto las leyes de unidad de procesado, cuántas han sido las toneladas de concentrado que ha obtenido. Y ya de manera quincenal se le va a pedir que mida los otros indicadores de gestión y que explique las variaciones que ha tenido ya que se han debido. Igualmente tenemos reuniones mensuales donde se explica exactamente lo mismo y ya se incluye un informe mucho más detallado con las explicaciones que fundamentan las variaciones que ha habido en el periodo. Gracias. Muy bien. Ahora nos toca invitar a Daniel Cabrera para que también nos brinde su información sobre las actividades de su empresa, y le vamos a formular la pregunta que también le hemos formulado a Osvaldo y a Indira, la cual es: ¿cuál es la manera en que se gestionan los costos dentro de su empresa? Bueno, gracias primero a todos, al Colegio de Contadores, a la Ciudad de Minería por invitarme. Las disculpas del caso porque soy ingeniero, no soy contador. Veo muchas caras jóvenes, quiero que me vean como un futuro cliente en el cortísimo plazo, y de repente ustedes se van a enfrentar a ingenieros que le van a decir: por favor explíqueme dónde está mi resultado porque no veo mi esfuerzo de repente reflejado en la contabilidad. Y realmente son aspectos muy unidos que se trabajan muy bien de la mano, como es el caso de mi persona con la gente de contabilidad de la refinería La Pambilla donde trabajo. Un negocio refinero es diferente a lo que se viene hablando de la extracción de minerales. Nosotros compramos crudo, por ejemplo, el mercado internacional más o menos está a $100 el barril de crudo, lo refinamos en nuestro costo de proceso. El costo de proceso puede estar alrededor entre 4 a 5, costo total entre 4 a 5 dólares por barril de crudo, y lo vendemos a en los productos que también están a precios internacionales. O sea, nosotros vivimos entre dos mercados de commodities, y el futuro es que todo el mundo trabaje muy asociado a commodities, de tal manera que la refinería vive de un margen pequeño, y por lo tanto, si uno dice $100 el barril de crudo, $5 mi costo de producción, pues ese margen se puede desaparecer si los costos de producción suben más de lo que debe ser. Al final no tenemos manejo sobre los precios de los crudos, son resultado de relaciones internacionales. Y entonces dentro de esta estructura la suerte del sector refinero, creo yo, ha sido una herramienta, es la existencia del benchmarking, y un benchmarking internacional.
Cuando hablaba con mis compañeros, ellos me decían que algo así no existe en el sector minero. Pues de repente yo les voy a explicar en unos momentos qué es cómo funciona el benchmarking. Puede ser oportunidad de negocio para muchos de ustedes. Ya en la década de los 70 hubo un consultor de Estados Unidos, Solomon Associates, que desarrolló una metodología para evaluar las eficiencias de la refinería. Desde esa fecha, de esas épocas, cada 2 años se realiza esta evaluación. Evidentemente es libre, uno paga por supuesto para que lo evalúen. El último estudio ha sido el 2010. Este año será el siguiente estudio, que probablemente la información se esté mandando en verano del 2013. Los resultados del 2012 los tendremos a mediados del 2013. ¿Cuántas empresas se inscriben? Más de 300 refinerías del mundo. Más del 80% de la capacidad instalada en el mundo se inscribe en Solomon. Todos quieren participar. ¿Qué pide Solomon? Como ya ha desarrollado por tanto tiempo y conoce todos los estándares, lo primero que hizo Solomon fue una metodología para poder comparar industrias diferentes, del mismo nombre, pero diferentes. La industria de refino pues tiene muchos procesos. Por decir, la refinería de La Pampilla pues tiene 2 unidades de destilación de crudo que nos lleva a 107.000 barriles de procesamiento de crudo. Pero vienen nuevos procesos de conversión. No los tenemos todos, tenemos muy pocos. En realidad las refinerías peruanas son semicomplejas. Hay refinerías que tienen mucha complejidad. Entonces Solomon desarrolló lo primero un sistema para poder homogenizar. Por ejemplo, no quiero que le suene medio chino, pero en refino un proceso muy claro es el craqueo catalítico. Bueno, pues Solomon hace una relación y dice un barril de craqueo catalítico equivale a 8 barriles de procesamiento de crudo. Y comienza así a hallar relaciones en los diferentes procesos, de tal manera que al final encuentra lo que él llama el número de barriles equivalentes de destilación de crudo. La Pampilla, que es de 100.000 barriles de crudo, termina siendo de 580.000 barriles. Para que tengan una idea, pues Solomon ha clasificado en 6 grupos las refinerías del mundo, y La Pampilla está en el grupo más pequeño, que máximo son de 800.000 barriles equivalentes de petróleo. El grupo más grande, el 6º, son refinerías de más de 4 millones de barriles equivalentes de crudo. Estamos hablando de que ha logrado primero segmentar. ¿Y por qué segmentar? Porque no va a comparar una refinería pequeña con una refinería demasiado compleja. Ese es el primer paso que hizo. El segundo paso que hizo fue estudiar mucho los costos contables. Y acá un caso curioso: las refinerías generalmente utilizan su propia energía, lo que es un costo claro para el sector minero, porque compran el combustible. En la refinería como que está medio escondido, porque está en la materia prima que se compra y está en parte el costo de operación. Y aunque se digrega, pues al final se tiene que anular para el resultado operativo, porque no compramos el uso propio. De esos $100 que cuesta el barril, más o menos un 3% es energía, combustible quemado en los hornos. Estamos hablando de $3 por barril. Si el costo total está entre 4 y 5, pues lo primero que sale al detalle es: oye, estás gastando $3 en energía. Claro, sin eso no funciona el negocio, pero esos $3, si yo lo reduzco a 2.50, la diferencia de 50 centavos sale como venta al mercado, porque lo que no consumo como energía yo lo vendo. Entonces ahí es donde se van notando los costos, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa hace con el mantenimiento. No solamente considera el mantenimiento como tal, sino dice: saquemos de personal, de los gastos de personal, todos los asociados al mantenimiento. Y saquemos del lado del capital de las inversiones, de la parte capitalizada, todo lo que es mantenimiento. Porque bien sabemos, cuando eso pasa mucho en la refinería, las unidades grandes tienen mantenimientos mayores cada 5 años más o menos, hay un gasto fuerte. Y por supuesto, al alargarse la vida de la unidad, pues se capitaliza lo que es capitalizable, con lo que la contabilidad permite. Y en el fondo, pues, nuestros gastos de mantenimiento pueden estar escondidos en el capital. Y entonces eso hace la disgregación solo. Y resulta ahora que el 50% de los costos de la refinería es energía, y que el 30% es mantenimiento, y que tributos baja otro porcentaje personal no asociado al mantenimiento, y etc. Entonces, yo creo que esos mensajes de disponer de un benchmarking, ya de ahí viene nuestro key runner. Los indicadores de gestión, por supuesto, tenemos propios, pero nada como compararte contra los internacionales. En ese sentido, Solomon, hay confidencialidad en la información que uno le manda. ¿Cuál es el resultado que te da? Te da los resultados de tu empresa
y te compara, por ejemplo, con América Latina dividido en 4 grupos o con Estados Unidos dividido en 6 grupos. Y te define indicadores, solo me voy a dedicar a uno porque me sacaron tarjeta roja, pero el indicador de personal, ¿cómo lo ve solo? No le interesa el número de plantilla, no le interesa lo pagado. Él quiere las horas trabajadas, pagadas, no pagadas, personal propio o contratado o becado, todas las horas. Y la divide entre una semana de 40 horas, 52 semanas al año, y entre tu EDC te saca un índice personal. Y de repente te dice, pues yo tengo 300 en planilla, sí, pues tu índice personal es como de 400 o de 500.000. Y esa es, digamos, la manera como tenemos indicadores a nivel internacional. Al final, ahí estamos hablando en la competencia del margen de la refinería. Nosotros competimos con el mercado internacional y la única manera de hacer es que nuestros costos operativos estén a ese nivel, que estamos muy bien en mantenimiento, por ejemplo, tenemos que trabajar en personal, y en eficiencia energética no estamos tan mal, pero tenemos campo para mejorar. Bueno, eso es todo lo que... Muy bien. Bueno, hemos escuchado con mucha atención diversas formas y conceptos de cómo gestionar realmente los costos en la empresa, en este caso nuestro, la presentación del minero energético. Y bueno, esa gestión, como dicen los expositores, hay indicadores de gestión, y esos indicadores de gestión tienen que traducirse o tienen que expresarse o tienen que medirse realmente y compararse, ¿no?, de una u otra forma para que se pueda ver realmente cuáles son esos resultados. Para eso se requieren reportes, se requiere información que se debe presentar sobre todo a los directores, sobre todo a los accionistas, y la pregunta que vamos a formular está relacionada precisamente a los reportes e información financiera que se requieren para los accionistas. Entonces, iniciando la segunda ronda, vamos a invitar a Osvaldo nuevamente para que nos comente sobre los reportes e información financiera que requieren los accionistas para poder ver cuál es la situación, cuáles son los resultados, cómo va la gestión del negocio. Tienes la palabra, Osvaldo, para que puedas hacer tus comentarios. 7 minutos para que, por favor, sigamos las reglas. Gracias, Juan. Efectivamente, como les he indicado, aparte de dar el soporte a la operación, tenemos la responsabilidad de dar un reporte hacia la casa matriz o hacia los accionistas en general. Nosotros en particular, como les comentaba, somos un negocio de minería polimetálica, por ende, un concentrado puede tener contenido de zinc, puede tener algo de plata, y además producimos un concentrado de plomo que también puede tener otros elementos pagables, como por ejemplo también la plata. Entonces, nuestra empresa utiliza una metodología que le llamamos Zinc Cash Cost equivalente. Antes de entrar al detalle de la metodología, quiero un poco puntualizar el concepto de cash cost. Lo referí en la anterior participación. El cash cost, como les decía, es simplemente dividir un costo total entre una unidad. Puede ser mineral tratado o una libra de cobre producido. Pero convencionalmente utilizamos, en lo que se refiere a cash cost, 3 tipos de cash cost. El cash cost C1, el cash cost C2 y el cash cost C3. El C1, como su nombre lo indica, es aquel que se determina considerando todos los costos que demandan salida de efectivo, todos los costos que se van a convertir en cash flow, van a demandar salida de efectivo. El cash cost C2 es simplemente adicionarle la depreciación que ya no es una salida de efectivo. Y finalmente el cash cost C3 es aquel cash cost que se le adiciona los gastos corporativos, el headcount que le llaman. También le puedo adicionar los intereses o algunas partidas que operacionalmente no quiero incorporar dentro del cash cost C1. Entonces, hechas esas precisiones, nuestra empresa nos requiere que reportemos cuál es el cash cost C1. Les explico cuál es la metodología. Nosotros, como tenemos el metal principal, que es el zinc, determinamos cuánto nos pagarían si simplemente vendemos el zinc. Un concentrado puede tener un contenido de 50%,
Si producimos 100 toneladas, estamos produciendo 50 toneladas de metal fino. Pero ese metal fino, cuando va a la refinería, tiene una pérdida de proceso y por consiguiente perdemos 15. Entonces, de 100 toneladas de concentrado, voy a tener aproximadamente 43 o 40 toneladas de fino. Entonces, significa que todos los costos de operación los voy a tener que dividir entre esa nueva unidad. Posteriormente, identificamos los descuentos que nos hacen por el refinado. En este caso, nos descuentan cuando vendemos un concentrado, nos descuentan una maquila. La valorización de la maquila también la dividimos entre el metal fino equivalente. Y como hemos dividido el costo total entre el metal fino equivalente, el ingreso que obtenemos por los subproductos, los productos complementarios, llámese el ingreso por la venta del concentrado de plomo, el ingreso de los contenidos pagables por plata, lo acreditamos como un costo. De esa manera establecemos el famoso C1 o el C1 para el reporte hacia la casa matriz. Ese es uno de los indicadores fundamentales que empleamos nosotros. ¿Y por qué no los pide la casa matriz? Porque la casa matriz negocia a nivel de producto terminado. La casa matriz, cuando nosotros le enviamos el concentrado, a su vez lo tiene que vender a una refinería o refinarlo para venderlo como metal. Entonces la casa matriz dice, necesito que me informes en el zinc equivalente cuánto es tu costo. Porque hoy día una tonelada de zinc refinado puede estar $2.000 y lo que trata de conocer el accionista es cuál es tu costo respecto de estos $2.000. ¿Qué brecha tengo? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Es decir, hasta qué punto el precio internacional del metal puede solventar el costo de operación. Ese es un factor sumamente importante que se emplea en el análisis del cash cost C1. Otro elemento de análisis de reporte hacia la casa matriz es un reporte del benchmark. La organización en la cual trabajo tiene varias operaciones mineras en otros países y ha establecido un reporte tipo matriz en el cual identifica cuáles son los principales procesos mineros. Por ejemplo, en minería subterránea se trabaja mucho en desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? Hacer las obras necesarias para llegar al cuerpo mineralizado y extraerlo. En minería subterránea también una actividad importante es el bombeo. Cuando uno hace la operación y va bajando de nivel, el agua subterránea surge y hay que hacer un bombeo para evitar que la mina pueda tener inundaciones. Otra actividad sumamente importante es la ventilación. El trabajador no puede efectuar sus labores si no hay una adecuada ventilación porque no sería factible. También otra actividad importante es el mineral que se acarrea de la mina hacia la planta. Entonces, ese benchmarking consiste en identificar las principales actividades y posteriormente relacionarlas con el costo total, el costo de operación y el costo de mantenimiento que corresponden a esas actividades. Posteriormente el análisis baja ya al tipo de costo. Actividades, costo. Ahora bajamos a un tipo de costo. Nos piden que les informemos cuáles fueron los costos fijos y cuáles fueron los costos variables. Y posteriormente nos piden que les informemos cuáles son los costos unitarios. ¿Qué significa? Que los costos totales los dividimos entre lo que es el mineral que trató la planta. Bajo ese análisis es que nos comparan con las diferentes unidades y en algún momento nos dan un feedback respecto a cómo estamos nosotros dentro de un promedio que es el que espera la organización a nivel mundial. Gracias. Muy bien. Siguiendo con el rol que tenemos acá ya establecido, vamos a invitar a Indira también para que nos comente sobre los reportes o información financiera necesaria, ya sea para directores, accionistas, ¿no? Sobre la gestión de costos, sus indicadores, para que
ya sean los accionistas o directores, puedan tomar algunas acciones respecto a los resultados. Tienes 7 minutos para poder hacer tu comentario, Cindy. Ok, yo quería empezar comentando un poco lo que dijo Daniel del benchmarking en minería, porque creo que es importante entender que en minería los procesos no son de repente tan similares a lo que ocurre en hidrocarburos, ¿no? Tenemos distintas diferencias, como comenté en el bloque anterior, del tipo de proceso y el que se ha definido y el tipo de material. Y creo que también existe un poco de egoísmo en el sector para no compartir información, y eso también nos lleva a crear indicadores que difieren entre una compañía y otra. Y si no sabemos qué compone ese indicador, no podemos hacer benchmarking. Y lo comento porque Osvaldo también tocó el tema del cash cost, que si bien teóricamente funciona como lo ha descrito y tenemos varios elementos y componentes del costo de producción involucrados, no sabemos si mi empresa usa el C1 o usa el C3, o si la suya usa el C3 o el C2. Y eso no nos permite hacer comparaciones. Sin embargo, el accionista está ahí, esperando información. Y creo que lo que quiere el accionista finalmente es el retorno de su inversión. Apostó por una compañía, apostó por una ganancia, por un sueño de repente cuando una empresa inicia desde una etapa de exploraciones, pero al final lo que espera es el retorno de su inversión. Y eso es lo que está adquiriendo actualmente mayor importancia en el medio. El accionista está demandando dividendos y lo que quiere es que se le pague, no está hablando de la utilidad. Entonces, si bien generalmente en los estados financieros, en las notas a los estados financieros, en la información que se coloca en bolsa, las empresas revelan toda su información posible, sí el accionista está esperando que le digan en qué fecha y qué monto le van a pagar sus dividendos. Entonces adquiere mucha importancia la capacidad que tenga la compañía de generar efectivo, de generar utilidades, pero de estar en la capacidad de pagarlas. Y menciono esto porque si bien generalmente se toman indicadores como las ventas, la utilidad, el margen operativo, que son cifras que mira el accionista, también está mirando los indicadores que ya se ha mencionado, que es el cash cost. A esto mi compañía le ha añadido un indicador más, que es el NCE o NCE, que es el National Cash Expenditure en inglés. Y este indicador, que es parte de las revelaciones del grupo Gold Fields internacionalmente, lo que pretende es medir el cash cost total, o sea, el C3 que ha mencionado Osvaldo, pero a eso añadirle además los gastos de financiamiento, los costos indirectos y los gastos de capital que se invierten en mantener la operación. Es decir, en el caso nuestro, que somos una mina, como dije al principio, de tajo abierto de producción de concentrado, nuestra planta de procesos generará relaves, y estos relaves necesitan depositarse en un lindam, en una presa de relaves, que no se termina de construir al inicio de la operación ni en los primeros años en que esto ocurre, sino que podría tomar varios años porque las paredes de esta presa van a continuar su crecimiento. Entonces esta es una inversión de capital que la empresa no deja de hacer, pero que sin embargo la va a ver en sus estados financieros a través de la depreciación. Entonces lo que pretende este indicador es añadirle al cash cost, que como explicó Osvaldo, se refiere a todos los costos desembolsados, realmente pagados, no solamente los gastos de depreciación, intereses, financiamiento, o sea, el full cost, sino también sumarle el desembolso que ha efectuado la compañía en ese periodo de tiempo para poder tener los activos fijos disponibles que se requieran para mantener la operación. Y esto es algo que revela mi compañía también para los accionistas, con el objeto de que ellos puedan darse cuenta cuánto del efectivo de la compañía está comprometido y luego poder decirles cuándo les vamos a pagar dividendos. Creo que también es importante mencionar que en mi empresa la unidad de medida, ya hablando de Gold Fields La Estima en el Perú, a pesar de que lo que producimos es un concentrado de cobre con contenido de oro, debido a que internacionalmente la empresa se mide a través de cuántas onzas de oro produce, ha tomado la decisión de convertir el cobre a unidades equivalentes. Por eso es que nosotros reportamos nuestros indicadores en función a la unidad de medida, que es la onza equivalente de oro.
Esta onza equivalente de oro lo que hace es convertir las toneladas de cobre que producimos al precio internacional de una fecha de corte fijada a dólares, y estos dólares divididos con el precio de la misma fecha de corte del oro, convertirlos a onzas equivalentes de oro, que sumadas a las onzas reales de oro nos va a dar un total de onzas equivalentes de oro. Lo comento porque, nuevamente, si hiciéramos un benchmarking, no podríamos medirnos con una empresa que produce oro puro, porque nosotros no producimos oro. Es simplemente que la compañía ha tomado la decisión de usar este indicador como unidad de medida, y es importante porque nuestro costo unitario, para efectos de la corporación y de los accionistas, se reporta en onzas equivalentes de oro y no en toneladas de cobre o libras de cobre. Entonces, nuevamente, es muy importante tener en cuenta el proceso y los criterios definidos por la compañía para poder medir la información que estamos reportando, y creo que debe revelarse porque los accionistas deben conocerlo. Gracias. Muy precisa. Muy bien. De igual forma vamos a formular la pregunta también a Daniel para que nos dé su opinión, ¿no? Es sobre los reportes e información financiera, ¿no?, que se pueden producir, llámese para el directorio, la gerencia, o quizás también para el medio donde se requiere hacer una presentación de nuestra información. Tienes la palabra, tienes 7 minutos para que puedas hacer tus comentarios. Bueno, primero me está gustando el conversatorio, un poco quiero redondearle a ir algunas cositas porque me parecen importantes, ¿no? Los refineros, igual que los mineros, no compartimos información, ninguna empresa la comparte. De ahí la oportunidad de Solomon, de ser una empresa ajena a los refineros y que simplemente tiene confidencialidad y desarrolla toda su metodología y da los resultados de su negocio, comparado cómo está el mercado, los promedios, digamos, de América Latina, de Estados Unidos, de las mejores, sin decirle quiénes son esos datos. Inclusive son datos no de una sola empresa, sino son promedios de las empresas que estén en esa categoría. Y dentro de eso me ha gustado lo del indicador del cobre todo en base oro, porque si hubiera un benchmark, más bien eso aplaude que pueda haber un benchmarking minero. Una idea podría ser por qué todas las empresas no expresan en base oro o en base plata, lo que coja el sector, o si hay una que hace el benchmarking, simplemente traduce eso a una unidad común de comparación. O sea, realmente yo creo que es buena oportunidad para todos. Es verdad también lo que es Indira, lo que buscan los accionistas, el dividendo, y ellos quieren un retorno. Nuestro problema refinero es un poco más complejo por la volatilidad que tenemos, tanto en la materia prima, el crudo, ustedes saben que sube y baja por cualquier cuestión, y la volatilidad que hay en los productos finales. Si viene un huracán o hay amenaza de huracán en Estados Unidos, va a subir el precio de la gasolina terriblemente esos días. Y como al final eso va a repercutir en todos los costos, en la región va a subir el precio de la gasolina. Esas son las realidades. Igual pasa con el crudo. Cuando hubo la guerra civil en Libia se disparó el precio del crudo, no porque faltara crudo, sino porque había miedo de perder el suministro de crudo. Se va arreglando el problema de Libia, o viene la crisis europea y el precio del petróleo se cae fuertemente. Eso nos ha llegado a desarrollar en el sector refinero lo que conocemos como la cuenta CCS, Current Cash Supply. Es una cuenta analítica de la contabilidad. No es contabilidad, es como una contabilidad de costos. Esto se ha desarrollado justamente porque, claro, lo ideal sería que todo lo que produce se vendiera y el inventario sea cero, pero la práctica es que el inventario existe, que está asociado a los tiempos de suministro, a veces a normas legales, en nuestro caso 15 días de inventario en cada terminal de producto, y eso hace, por ejemplo, que en el Perú tenga más o menos 10 millones de barriles entre crudos y productos entre las empresas que están, las dos empresas del país. ¿Qué pasa si el crudo sube $10? Pues se están valorizando nuestros inventarios, y el inventario final es una resta en el costo de venta. Mientras más sube el crudo, más sube el inventario final, y por lo tanto el costo de venta se va achicando. Pero ¿qué pasa si el precio del crudo cae fuertemente de un momento a otro, como sucede? Pues todo lo contrario. Y entonces llegó a diferenciar entre lo que es margen de refino, margen de producción, que lo conocemos margen de refino, y el efecto inventario. Es muy importante para nosotros. Quien sigue los datos de la pandilla en la bolsa los va a ver muy volátiles, y ese es el problema.
La transparencia hacia nuestros accionistas está en explicar, en disgregar ese margen de refino del efecto inventarios. Yo creo que la valorización de inventarios merece estudios profundos. Las empresas internacionales publican así sus resultados. En Estados Unidos se utiliza el método LIFO, último ingreso, primera entrada, no está permitido ni en Europa ni en América Latina, pero eso es lo que le acerca más su margen de producción a su resultado contable. Cuando usamos método FIFO o el costo medio histórico, usamos la plantilla del MIFO, pues ahí hay una distorsión, porque parte del valor del inventario se traslada al otro periodo. ¿Y cómo diferenciamos el margen de producción? Pues lo diferenciamos a costo de reposición. Y el costo de reposición le va a sonar algo tal vez gaseoso, pero nosotros estamos en el mercado internacional, son commodities, todos los días podemos saber cuánto nos costaría el crudo. Cada vez que un refinero procesa un barril de crudo va a tener que reponerlo. Por lo tanto, su costo de análisis es a costo de reposición. Y el efecto de inventario simplemente, ¿cómo es? Es la diferencia entre el costo de reposición y el costo histórico. Y al final, por supuesto, el resultado de la CSS tiene que cuadrar con el resultado contable. La contabilidad sí es la que manda. Pero nosotros tenemos muy diferenciados esos dos efectos y así lo transmitimos hacia nuestros accionistas. Muy bien. Un aplauso para Daniel. Luego de haber escuchado a nuestros expositores sobre el tema de gestión, sobre el tema de reportes e información, vamos a invitar a la señora Beatriz Quispe Soto para que desde un enfoque, desde un punto de vista del auditor externo, nos diga cuál es la importancia de la gestión estratégica de costos precisamente en estas empresas del sector minero energético. Tienes 8 minutos para que puedas darnos tu opinión, tus comentarios. Tienes la palabra, tienes el micro para que puedas ofrecernos tu opinión. Gracias. Ok, bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecer a los organizadores por la invitación de poder participar en este evento. Ante tu pregunta, Walter, para el auditor externo es muy importante saber cuáles son las estrategias, cuál es la visión que tienen las compañías para mantenerse competitivos, para lograr mejoras continuas en la elaboración de los productos, para mantener y mejorar la satisfacción del cliente, y todo esto acompañado con una reducción de costos. Obtener ese conocimiento es clave para nosotros, en realidad es el punto de partida para un auditor externo. Si uno no conoce el negocio, en realidad los siguientes pasos que hace una auditoría financiera podrían fallar. ¿Sí? Ahora, dentro del objetivo principal que tiene un auditor externo es obtener una certeza razonable de que los estados financieros están cumpliendo las normas contables. ¿Para qué? Porque actualmente ya no solamente los inversionistas son los que usan, digamos, esta información para tomar decisiones, también están los stakeholders, llámese el gobierno, los empleados, clientes, proveedores, etc. Entonces, dentro de todo este tema de análisis de costos que mencionaban tanto Osvaldo, Daniel y Indira, para nosotros es importante porque nos ayuda a verificar de qué manera se están comportando los costos variables, de qué manera la visión que pueda tener la compañía está afectando en la manera como incurren los costos. Hablaban, por ejemplo, Osvaldo, de la actividad minera subterránea, en el caso de Indira, Tajo Abierto, en el caso de Daniel, que es una refinería. Dependiendo del negocio, los costos van a cambiar. Inclusive cuando sean similares, en el caso de empresas mineras que tienen minas subterráneas, dependiendo de cómo está ubicado el cuerpo mineral, pueden cambiar los costos en que se incurren, ¿no? Algunas veces es necesario llegar a mayores niveles para hacer el proceso de extracción e incrementarse sus costos, ¿no? Dentro de mi experiencia yo he podido ver justamente ese benchmarking que a veces por temas de confidencialidad no se puede conocer, digamos, de manera pública. Y uno puede ver, a pesar de que pueden ser minas similares, pero sin embargo, debido a la ubicación geográfica donde está el cuerpo mineral, los costos pueden ser mayores. Ahora, este tema de la estrategia que puedan tener las compañías también afecta. Hay empresas que optan por tener proveedores de energía y siendo este un elemento quizás caro dentro de su estructura de costos.
Hay empresas que optan por tener subestaciones de energía, lo cual hace que de alguna manera puedan controlar de alguna forma el costo, ¿sí? Además, vemos tendencias dentro de nuestras revisiones, ver cómo se han comportado los costos durante periodos, no solamente en el periodo corriente, sino entre años anteriores. Y el benchmarking, de alguna manera, también lo trabajamos internamente, ¿no? Haciendo un benchmarking en cómo se está comportando la posición de inventarios, los costos de mano de obra, ver también cómo los factores exógenos puedan afectar a una empresa. Cuando varía el precio del metal para las empresas mineras, no solamente le afecta la parte de comercialización, sino en realidad hay una serie de insumos que se ven afectados en forma indirecta. Cuando surgen estos conflictos laborales y se dan algunas veces huelgas, hay sobrecostos laborales que luego nos toca analizar, primero los contadores y luego nosotros como auditores, finalmente ese costo, ¿dónde se debe alocar? ¿Al costo de producción o directamente a resultados? ¿Sí? Entonces, en definitiva, todo este análisis de revisión de costos que hacemos como auditores externos nos ayuda a nosotros para identificar riesgos. Con estos riesgos nosotros diseñamos una serie de pruebas y con esto finalmente obtenemos esta seguridad razonable para poder emitir una opinión. En definitiva, si no tenemos este entendimiento bien del negocio, de cuál es la estrategia, cuál es la visión, no nos va a ayudar a poder identificar los riesgos de forma adecuada. Podríamos tomar cierta operación como un riesgo normal, cuando en realidad podría tener un riesgo alto. Al tener un riesgo alto, nosotros tenemos que dar una respuesta específica y hacer una extensión de las pruebas que realizamos como auditores, ¿sí? Dentro de mi experiencia, una vez desarrollada la auditoría, las observaciones que normalmente se ven en este tema de costos, hay temas de presentación. Por ahí las compañías optan por reconocer ciertos desembolsos, a pesar de que tienen que ver con el core business de la empresa, como gastos excepcionales o gastos diversos y que no forman parte del costo de producción. O temas como por esta búsqueda de reducción de costos, por ahí a veces se pierde el tema de segregación de funciones y sobre todo en empresas juniors en donde por ahí tienen reportado el tema de los presupuestos y se dan ciertos errores en temas de evaluación porque justamente falta un tema de revisión independiente interna que puedan tener dentro de su organización. ¿Sí? También se ve temas de asignaciones inadecuadas para el costo unitario, ¿no? Por ahí que se hace una asignación que difiere un poco al benchmarking de la industria. Hay temas de eventos de fraude que también se identifican. Normalmente las minas están en lugares alejados y necesariamente se ven obligados a tener proveedores, no todos, digamos, centralizados o con cierto prestigio, y hay ciertos proveedores pequeños que de acuerdo a una serie de volúmenes y las oportunidades que se puedan estar dando en la organización, que se den eventos de fraude, ¿no? También se ve eso, ciertos consumos inválidos, que cuando nosotros hacemos este análisis de los costos y vemos un poco las tendencias, por ahí podemos identificar indicios, ¿no? De que algo no está sucediendo correctamente y, bueno, y dentro de nuestra labor ahondar un poco más sobre este tema. Ahora, finalmente, considero que el reto del auditor externo en todo este tema es poder acompañar a los clientes en esta nueva forma de gerenciar. Porque digamos, ya ahora no es un tema de acumulación de costos en función al volumen que puedan tener dentro de su operación, sino es ser más competitivos, mejorar temas de calidad, lograr mayor satisfacción del cliente, pero todo esto con una reducción de costos. Entonces, dentro de nuestra labor independiente tenemos que asegurar, dentro de la razonabilidad de una auditoría financiera, que esos costos son confiables y que las presentaciones que se dan en los estados financieros son correctas. Muy bien, muchas gracias a Beatriz. Resumiendo muy rápidamente, y antes de finalizar, este bloque que ha tratado sobre las experiencias de la estrategia de costos en el sector minero energético ha permitido que nuestros expositores toquen temas como gestión, eficiencia,
reducción de costos, reportes e información, la importancia de la gestión estratégica desde el punto de vista de la auditoría externa. Realmente esto deja muchísimo interés y despierta el interés en todos los profesionales, sobre todo en este momento, en esta audiencia. Se generan expectativas, hay interrogantes, y ante esas interrogantes, todos ustedes tienen unas hojitas de preguntas. Les ruego que formulen sus preguntas y luego, a través de una respuesta electrónica, le vamos a dar atención a su consulta o su interrogante, ¿no? Este bloque y en esta discusión que hemos tenido nos deja algo muy importante, que es la de romper un poco esos paradigmas de no compartir información, ¿no? Todavía seguimos y se mantiene esta situación de que los reportes no se compartan, porque eso, el no compartir, significa que no podemos hacer un benchmark. Y entonces no es nada bueno para nadie, ni para las empresas, ni para los profesionales que tenemos que hacer quizás un análisis ya no interno, sino externo. Entonces, yo creo que también nos deja o nos queda ese gran reto de que como profesionales poco a poco podamos ir compartiendo información. Obviamente que esto va de la mano con todo lo que nuestra gerencia, nuestro directorio comienza también a compartir información con las empresas vinculadas a su sector. Finalmente, quisiera agradecer a cada uno de los expositores en nombre del Consejo Directivo, en nombre del colegio y en nombre de nuestro patrocinador, en este caso la Sociedad de Minería, por su valiosa participación en este simposio, por su valioso aporte, porque realmente esto contribuye y despierta, como dije hace unos momentos, mucho más interés por seguir conociendo nuestra rama, en este caso en el sector minero energético. Muchas gracias a los expositores, a Daniel, a Indira, a Beatriz y a Osvaldo, por su aporte y su valiosa colaboración. Un aplauso para todos ellos. Vamos a pedir al señor Walter Kulki Carrera, moderador de esta parte del programa, para que en nombre de los organizadores haga entrega de unos presentes recordatorios a los expositores de este primer bloque. En primer lugar, para el señor Daniel Cabrera Ortega. A la señora Beatriz Quispe Soto. A la señora Indira Trujillo Ramírez. Y al señor Osvaldo Rondón Nieto. Vamos a invitar al señor Boris Itzkovich, vicedecano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, para que tenga la gentileza de hacer entrega de un presente recordatorio a nuestro moderador, el señor Walter Kulki Carrera. Una vez más, les brindamos nuestros mejores aplausos a los señores y señoras que han participado en este programa. Gracias. Los invitamos, por favor, para que se ubiquen en la primera fila, estén más cómodos, para dar paso al segundo bloque. El tema del segundo bloque es la auditoría interna y el aseguramiento de la gestión de riesgo. Para ello, como moderador va a estar el señor Carlos
Ávila Ágreda. Él es contador público colegiado, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 1984. Tiene estudios de maestría en Administración de Empresas en mención Finanzas en la Universidad Privada Antenor Orrego en el año 1998. Es socio principal de Ávila y García Sociedad Civil en esta ciudad. Ha sido decano del Colegio de Contadores Públicos de San Martín Tarapoto en los años 2002-2003. Ha sido decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad en los años 2008-2009. Ha sido expositor en el 17º Foro Internacional Control Disciplinario de la Profesión Contable en las Américas, Bogotá, Colombia, 23 y 24 de octubre del año 2008. Le han otorgado el diploma de honor la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Juventud y Deporte del Congreso de la República en el año 2008. Asimismo ha sido docente del curso de auditoría en varias universidades. Con esta presentación, entonces voy a dejar con ustedes al señor Carlos Ávila Ágreda para que invite a los expositores que lo acompañarán en este segundo bloque, así como a los señores panelistas, y de a conocer la metodología que se seguirá. Los aplausos para el señor Carlos Ávila Ágreda. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad por su amable invitación a participar en este evento. Este segundo tema que nos toca hoy en la tarde, denominado la auditoría interna y el aseguramiento de la gestión de riesgos, cuenta con brillantes expositores. Quiero invitar, por favor, a los expositores a que me acompañen en la mesa de honor, más aún no todavía los señores panelistas, para que puedan apreciar la exposición de los señores expositores. Por favor, la señorita Nancy Jong Chung, socia de consultoría de PricewaterhouseCoopers. Un aplauso, por favor. Invito también al señor Gerardo Herrera Perdomo, socio de Deloitte. Ellos, por razones de tiempo, van a tener 25 minutos para su exposición y quiero hacer un resumen del currículum previo, primero de la señorita Nancy Jong Chung, quien va a exponer en primer lugar. Ella es socia de la firma auditora que representa, de la línea Advisory y líder del área de Governance, Risk and Compliance y de Tecnología de la Información. Experta en riesgos con más de 25 años de experiencia en auditoría externa e interna, servicio de consultoría de negocios a empresas de diversos sectores, básicamente en lo relacionado con aspectos de auditoría interna, administración de riesgo, de operación y de tecnología de información. Actualmente es instructora de diversos cursos de capacitación en PricewaterhouseCoopers, asimismo es profesora de pregrado y de posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad del Pacífico, respectivamente. Coinstructora también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Es contadora pública colegiada y bachiller en Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como magíster en Administración de Empresas y magíster en Dirección de Marketing, ambos de la Universidad del Pacífico. Invitamos, por lo tanto, a Nancy a que exponga su tema y la recibimos con un fuerte aplauso.